Gloria a Dios, gloria a nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga una vez más a tu canal Cielos Abiertos. Qué alegría poder compartir palabra de Dios una vez más contigo. Yo declaro esos cielos abiertos para ti, tu entorno, tu familia, tu vida, donde sé que el Padre Celestial a través de este hermoso video tocará tu corazón y hará una transformación totalmente, donde vas a ser edificado espiritualmente a través de su amor y a través de su poder. En este día quiero hablarte de un tema muy importante, de un tema donde sé que vas a aprender mucho, que es el tema metamorfosis espiritual. Quédate hasta el final de este video, recuerda suscribirte y recuerda darle like para que tu vida sea edificada a través de esa palabra del Señor. Vamos a comenzar con este hermoso tema y quiero leerte qué es el concepto de metamorfosis. El concepto de la metamorfosis es transformación de algún estado como te encuentras a otro. En este ámbito vamos a hablarlo en el área espiritual, pero el área espiritual no solo lo sufrimos en el área espiritual, sino que muchas veces tu cuerpo también va a sufrir físicamente cuando estés a punto de pasar a otro nivel espiritual. Sí, déjame decirte, quizás estás pasando procesos donde no comprendes, pero sé que este video, esta palabra de Dios te va a ayudar muchísimo a poder comprender el propósito que Dios quiere con tu vida. Y quiero contarte también parte de mi testimonio personal, cómo yo fui transicionada, cómo yo sufrí esa transformación, esa metamorfosis, para que el Padre Celestial pudiese usarme de la forma que ahora me usa para su gloria y su honra. Quiero decirte el primer paso para que haya una metamorfosis espiritual en tu vida. Ya vimos que metamorfosis es una transformación para que tú te transformes a otro nivel mayor espiritual, o si apenas tú estás conociendo o no conoces de Dios, tú vas a empezar esa transformación a tu vida de lo que tú eras a una vida con Cristo. Quiero contarte el primer paso para que Dios se genere en ti esa transformación, esa metamorfosis espiritual. El primer paso es aceptar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué quiere decir aceptar su voluntad? Si tú todavía no tienes a Dios en tu corazón, es momento que tú le digas: Padre, yo abro mi corazón a ti para que seas tú quien more y guía mi vida, Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo Dios lo dejó para ser nuestra guía y Él nos va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Entonces es el camino correcto donde tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y si tú ya conoces del Padre, ya conoces de Dios, ya has experimentado ese amor inagotable de nuestro Rey, estás en un nivel donde estás siendo transicionado a una gloria mayor de nuestro Padre Celestial, tienes que escuchar este video, tienes que escuchar esta palabra que va a ser de mucha edificación para tu vida. El siguiente paso es obedecer las instrucciones que Dios te dé a tu vida. Muchas veces te dice el Padre: tienes que dejar esto, no me agrada esto, tienes que dejar ciertas amistades, tienes que buscar más de mi presencia. Obedecer es el siguiente paso para que surja una metamorfosis espiritual en tu vida. Y el tercer paso es, ¿verdad?, padecer por su causa. El tema, ¿verdad?, donde podemos también hallarlo en los textos, donde dice llevar la cruz de Cristo o pagar el precio por Cristo, ¿verdad? Pablo, quiero hablarte acerca de Pablo. Vamos a hablar en esta hora porque Pablo fue un hombre que fue transformado a un nivel espiritual mayor. Fue transformado donde también su cuerpo físico se vio afectado. Si tú estás padeciendo también, tu cuerpo físico está siendo transformado en una área, sufriendo una metamorfosis espiritual, es porque viene un nivel mayor de gloria para tu vida. Yo quiero que me acompañes con tu Biblia. Si tú tienes Biblia en tu casa, por favor, búscala, léela conmigo en Hechos 9. Del 1 en adelante vamos a leerte acerca de este hombre, donde vamos a aprender mucho acerca de Pablo. Dice su palabra: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. El Señor,
Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevar los hombres y mujeres por igual al regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió sus ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Mira qué interesante lo que a este hombre le aconteció. Saulo, en aquel momento le decían Saulo porque Dios le cambió a Pablo cuando en realidad lo eligió como su discípulo. Y Dios se quiere elegir a ti porque tiene un propósito. Tú tienes un llamado muy especial de parte de Dios. ¿Sabes qué? Pablo en su momento no creía en Jesús. En su momento a él detestaba a las personas que hablaban de Jesús, y dice su palabra que los quería arrestar, inclusive matar, terminar con la vida de estas personas. Pero de repente Pablo tuvo un encuentro con Cristo y dice que se le presentó y una luz, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, dice que cayó sobre ellos. Esa luz fue la gloria de Dios, fue el poder de Dios. Inclusive lo dejó ciego por 3 días, dice su palabra. O sea, la metamorfosis que Pablo sufrió aquí espiritual no solo lo aconteció su espíritu, sino que también fue afectado su cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo dejó ciego 3 días. En esos 3 días que lo dejó ciego entró el proceso de Pablo de transformación, de metamorfosis, donde Dios le iba a dar instrucciones que Pablo tenía que seguir. Por eso el segundo paso es la obediencia, seguir lo que Dios te diga. La voluntad de Dios es perfecta y agradable siempre para sus hijos. Entonces a mí me dice la palabra que Pablo, cuando aconteció esto y esos 3 días que quedaron ciegos, él vio la gloria de Dios, porque algo que él no creía, Dios hizo que él lo creyera. Algo que a ti te está aconteciendo en este momento, que quizás tú no crees, Dios te va a dar una experiencia y va a tener un encuentro hermoso con el Padre, donde tú vas a creer y no vas a dudar que es Él hablando a tu vida, donde Él quiere que tú cumplas ese propósito divino por el cual tú fuiste creado a esta tierra. Si tú estás acá en este mundo, es porque aún tu misión no ha sido cumplida. Tu propósito no ha sido cumplido, el propósito del Padre para tu vida. Entonces dice que Pablo al 3er día, él mandó a Ananías, que era un siervo del Señor, el cual a través de este varón le recuperó la vista el Señor a Pablo. Y desde ese momento, desde ese encuentro, desde esa transformación que Pablo tuvo, desde ese momento Pablo fue tan fiel a Dios que él predicaba y no le importaba donde Dios lo enviara. Él predicaba las buenas nuevas del reino de Dios. Se convirtió en un discípulo que él no le importaba padecer por Cristo. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque él entendió el propósito y el llamado que Dios tenía para con su vida. Entonces desde ese momento Pablo también decía: para mí el morir es ganancia, porque él sabía que si moría por causa de Cristo iba a tener recompensa en los cielos. Y así fue, porque en su momento él padeció y a él lo mataron en la cárcel, pero él sabía que después de eso él iba a vivir una gloria sobrenatural con el Rey, con nuestro Padre, con nuestro amado eterno. Entonces, porque Dios iba a hacer cosas sorprendentes a través de él, y las hizo. Dice que Pablo fue aquel hombre, imagínate, que con solo la alabanza hizo romper cadenas y que los presos fueran libres. Pablo padeció tantas cosas hermosas donde Dios se manifestó su gloria a través de él para
el servicio de sus hijos. Y déjame decirte que Dios a ti te ha entregado dones, te ha entregado talentos, donde tú vas a estar en ese momento, vas a sufrir la metamorfosis espiritual. Quiero contarte parte de mi experiencia en mi proceso, que yo viví esa metamorfosis espiritual al nivel que ahora estoy, porque de Dios nunca dejamos de aprender, del Padre Celestial nunca dejamos de escalar, porque el Padre quiere que tú vayas de aumento en aumento. Cuando yo vine al camino del Señor, al Evangelio, cuando yo desconocía todos los dones espirituales, ¿verdad? Sabemos que hay dones, géneros de lengua, don de sanidad, de liberación. Hay muchos dones que el Padre entregó a través de su Espíritu Santo, a través de su poder. Inclusive Cristo, cuando ascendió, le dijo a sus discípulos: ustedes harán mayores cosas de las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe el propósito que tiene contigo, y a través del Espíritu Santo el poder de Él mismo y su gloria está en nosotros. Pero en ese momento es donde nosotros tenemos que aceptar su voluntad y dejarnos ser transformados, dejar esa metamorfosis que surge en nosotros para escalar esos niveles espirituales donde Dios quiere que nosotros alcancemos llegar. Déjame contarte que yo tenía 3 meses apenas de meterme al Evangelio, de buscar del Señor. Yo le buscaba en vigilia, me acuerdo, porque mi trabajo no me permitía poder ya pues asistir a los servicios. Entre semanas yo le servía en las vigilias. Yo me recuerdo que estaba en una vigilia y de repente yo miraba a la manifestación del Espíritu Santo, cómo el Padre obraba en las personas, cómo hablaban en lenguas, cómo profetizaban los siervos del Señor, cómo hacía Dios sanidades y liberaciones, pero es algo que yo no comprendía aún. Quizás tú estás pasando por este momento que tú no entiendes todavía la manifestación del Espíritu Santo. Y había muchas preguntas que yo le tenía a Dios, y la verdad que fue tan hermoso cuando Dios mismo habla contigo y te responde las preguntas que tú tienes a ti misma o a ti mismo. Sabes que ese día yo me encontraba muy cansada, pero yo tenía un anhelo, una sed por buscar de Dios. Y ese día, en esa vigilia, el Espíritu Santo me toma y me bautiza con su poder. Y yo empecé a hablar lenguas angelicales, donde yo desconocía. Y el Padre mismo, a través de su Espíritu Santo, me empezó a hablar a mí y a contestarme a través de esas lenguas. Él me daba el discernimiento a mí de contestarme de todas las dudas que yo tenía. Yo le preguntaba: Señor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que profetizan? ¿Cómo es que sanan? Y el Padre empezó a hablar a mi vida. Fue una experiencia tan hermosa, tan sobrenatural, para decirte que en ese momento yo experimenté algo que nunca había experimentado. Quizás fue mi encuentro como fue con Pablo. Quizás en su momento yo no quedé ciega como Pablo, porque déjame decirte que en cada persona Dios hará una transformación diferente. Entonces, en mi caso fue así. Yo empecé a hablar en lenguas y Él me empezó a contestar todas las dudas, y Él me empezó a decirte: como atalaya mía yo te he escogido. Y yo no entendía todavía eso, y Él me decía: voy a hacer sanidades a través de tus manos, voy a libertar al cautivo a través de tus manos, voy a hablar a mis hijos a través de tu boca. Y de repente todo lo que Él me dijo se empezó a cumplir a mi vida. Todo lo que Él me dijo, yo le empecé a experimentar a mi vida. Cuando Él me entrega el don de sanidad, yo pasé un proceso espiritual de metamorfosis, donde no solo se vio afectado mi área espiritual a la transición, sino que también mi cuerpo, donde a mí en esa área de acá de mi brazo empezó como una picada, como una picadura. Y esa picadura de repente fue creciendo de una forma que se me formó algo horrible en todo mi brazo, como ronchas, algo horrible, tremendo. Todo eso yo tenía lleno como de ronchas. Era algo tan feo que a mí me salió en la piel, de que yo visitaba dermatólogos, yo gasté mucho en medicamento y no había nada. Busqué los mejores dermatólogos y no hubo nada que me curara lo que yo tenía en el brazo. ¿Sabes qué era lo peor? Que ya no lo tenía solo en el brazo, sino que empezaba a recorrer todo mi cuerpo. En diferentes partes de mi cuerpo empezó a salirme eso.
Y yo llegué en un momento a desesperarme y a decir, ¿qué pasa con mi cuerpo? Y entonces yo no entendía que en ese momento mi cuerpo estaba también sufriendo una metamorfosis por lo del área espiritual que yo iba a vivir, iba a escalar en su momento. Entonces en ese momento no se me quitaba con nada. Los médicos pensaban que era algún tipo de enfermedad, no era lo que el médico me decía, porque inclusive me inyectaban directamente a la piel. El medicamento no me hacía nada de efecto, al contrario, se me ponía peor. Y llegó un momento donde Dios usó a un varón suyo, a un instrumento de él, un profeta, donde él me habló y me dijo unas palabras claves que yo entendí. Me dijo, estás pasando un proceso donde pronto vas a entender el porqué y pronto termina. Entonces yo entendí que era el proceso que yo estaba padeciendo para el nivel espiritual, para poner yo manos en los enfermos y estos fueran sanos. Entonces en su momento, como Dios me habló, así fue. Se me quitó solo, así como me vino. Se me curó, cicatrizó y curó mi cuerpo. Luego de eso el Padre me levanta y Él me decía, esta noche yo te voy a usar para milagros, esta noche yo te voy a usar para sanidades, porque déjame decirte que los dones son no porque yo quiero orar por ti, tú seas sana, no, sino que los dones son cuando Dios quiera manifestar tu gloria, su gloria a través de ti, pero cuando tú le crees a Él a través de la fe, todo es conforme a la fe de Dios. Entonces, y el Padre me decía, vas a orar esta noche por los enfermos. Y me hacía pasar a los enfermos en la iglesia. Yo ponía manos y ellos eran sanos. A las mujeres estériles, Él pues puso un manto de fertilidad en mí, donde me decía, a través de tus manos, yo voy a hacer fértil aquel vientre donde no puede concebir hijos. Yo empecé a poner manos en las mujeres también que eran infértiles, su vientre se volvía fértil y luego pues nacía esa semilla, ese bebé que en su momento ellas no podían tener. Yo empecé a experimentar la gloria de Dios tan hermosa, pero yo tuve que sufrir esa metamorfosis espiritual. En otra ocasión, porque vas escalando niveles, cuando Dios me empieza a usar en el área de liberación, Él me empieza a mí a preparar. Y con lo que a mí me empezó a preparar es venciendo el temor, porque es lo que Dios va a preparar en ti cuando te va a usar en esa área, cuando te vas a enfrentar a los espíritus, a las tinieblas. Entonces, Él empezó a trabajar conmigo en el temor, empezó a trabajar conmigo y empecé a otro proceso donde fui transformada también, donde sufrí una metamorfosis también espiritual, donde pude escalar al otro nivel de la liberación, donde mi cuerpo padeció. Pasé mal una semana, como 7 días parece que fueron exactos, donde yo me vi afectada de la nada. A mí me entraba una aflicción en el pecho. Yo no toleraba nada al comer. Donde yo empecé a ser atormentada por ciertos espíritus en mi mente, en mi área espiritual, donde yo aprendí a controlar toda esa área donde el Padre permitió que yo lo controlara. Porque Él me decía, vas a orar por gente que están padeciendo de ansiedad, vas a orar por gente que están padeciendo de depresión, personas que están padeciendo por espíritu de suicidio, y Él me empezó a preparar. Déjame decirte, empecé a surgir la metamorfosis espiritual, donde yo deseaba que un profeta hablara conmigo, orara. Vinieron pastores de mi iglesia a orar por mí y yo no veía cambios. Y entonces yo comprendí en su momento que yo necesitaba esa transición para poder entender. Un día el Padre me habló y me dijo, tienes que resistir, porque la gloria que va a caer sobre tu vida es algo grande. Y me muestra una visión donde Él entregaba una vara de autoridad contra los espíritus y me entregaba armadura espiritual, donde Él me empezó a preparar y a capacitarme para yo enfrentarme y trabajar en el área de liberación. Entonces, cuando yo pasé este proceso, vinieron personas a mí donde Él ponía personas jóvenes, donde estaban padeciendo todo ese tipo de cosas que a mí me hizo sentir en su momento. Y el Padre se glorificaba y las liberaba a través de su poder. Una manifestación y una gloria tan sorprendente.
Hay muchas personas que Dios las va a usar en ministerio de liberación, que quizás estás pasando cosas, tormentos, que tú no estás entendiendo, estás pasando procesos en tu cuerpo que tú no estás comprendiendo. Por ejemplo, el don del discernimiento de espíritu. Hay algo que muchos no cuentan acerca de este don, que tu cuerpo lo sufre. Hay una metamorfosis que tu cuerpo lo sufre en este don. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritu, cuando tú te encuentras en algún lugar o con alguna persona, tú de repente sientes el cuerpo extraño. De repente tú empiezas a sentir olores que el Padre te hace sentir, que son los olores de los espíritus de las tinieblas. Entonces de repente tu cuerpo o tu cabeza empieza a doler, o empiezas a sentir una sensación rara, o en tu corazón, en tu pecho una aflicción o algo. Dios va a permitirte experimentar eso, que tu cuerpo lo sufra en este don del discernimiento de espíritu, porque también a mí me ha pasado. Hay ocasiones donde hemos ido a orar a casas de personas, donde hemos sentido olores horribles, donde hemos orado por personas también y Dios nos ha hecho sentir olores, o en mi cuerpo de repente empieza a haber una sensación que yo digo, esto es extraño. Entonces uno sabe, ¿verdad?, que no es alguna enfermedad que estás padeciendo. Tú logras identificar cuando es algo espiritual y está surgiendo una metamorfosis, una transformación, algo que tú te estás haciendo sensible a lo espiritual y tú logras detectarlo. Entonces estás en un lugar y tú logras detectar eso. Entonces el Padre ya viene a ti también a través del don de ciencia y te dice, esto surge acá, este espíritu hay acá. Y entonces el Padre empieza a orar y empieza el Padre a manifestar su gloria y echar fuera todo lo que esté estorbando en la vida de esa persona o en la vida de ese hogar. Porque hay espíritus que se posesionan de los territorios. Entonces déjame decirte que si tú eres un instrumento de Dios, también tu cuerpo va a verse afectado muchas veces por el área espiritual. Yo no quiero con esto meterte temor o meterte miedo, no, sino que es para que tú logres entender el por qué te están pasando ciertas cosas a tu cuerpo, ciertas cosas a tu vida, porque pronto tú vas a ser transformado de un nivel espiritual que estabas acá a un nivel espiritual que estabas acá, a una unción mayor, a una unción donde Dios te va a ir capacitando y te va a ir preparando para que tú vayas escalando cada vez más. Hay muchas áreas espirituales. Lo espiritual de Dios, del Padre, es tan extenso que nunca terminamos de aprender. Es algo tan maravilloso cuando tú logras experimentar esa gloria de Dios y tú puedas decir, a través de eso yo puedo ayudar a alguien, a través de eso yo voy a poder salvar una vida, a través de Dios y su poder, a través de mis manos, a poder ser sano a alguien, a poder ser libre a alguien, a poder paz en el corazón de las personas. Déjame decirte que esto es algo hermoso. Ser instrumento de Dios es algo hermoso. Sí, vas a padecer, sí vas a estar en guerra constante, pero déjame decirte que el que va delante de ti es el grande, el poderoso, y no podrán tocarte. Dice su palabra, David decía, que un ejército venga contra mí, mi corazón no temerá, mi corazón va a permanecer confiado. Solo basta que creas y le digas, Padre, haz tu voluntad en mí. Padre, que se haga tu voluntad. Quiero hacer yo lo que tú quieres que yo haga. Déjame guiarme a través de tu Espíritu Santo. Él te va a guiar. Y tú me puedes decir, hermana, pero yo no sé cómo hacer esto o cómo ser transicionado o transformado, cómo sufrir esta metamorfosis. Solo deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe. Tú estás en las manos de Dios. Y déjame decirte que ahora, desde que yo empecé años atrás, mi nivel espiritual, por la gloria de Dios, ha crecido. Y Dios me ha permitido poder ayudar a muchas personas a través de los dones que Él me ha entregado. Porque he ido escalando poco a poco. Porque Dios así lo ha permitido a mi vida. Porque yo también le permití a Él que hiciera su voluntad en mí. Y déjame decirte que tú llegas a conocer a una profundidad el mundo espiritual, donde tú vives tu mundo físico, tu mundo acá terrenal, pero tú vives tu mundo espiritual, donde ya las cosas tú no las ves solo por verlas, sino que tú ya las ves con un trasfondo espiritual.
Dios permite eso hermoso, que tú puedas experimentar, que tú puedas sentir lo que la otra persona siente. En una ocasión a mí me pasó, cuando estaba orando por una joven, mi cuerpo sentía un ardor acá en las muñecas, un ardor fuerte. Y me dice el Padre en el momento, esta joven, mi hija, se corta. Y ella se está cortando, sufre de depresión, sufre de intento de suicidio. Entonces en ese momento yo pude sentir esa transformación, donde Él me hacía sentir lo que las personas sentían en su momento y lo que por Él me permitía orar por esas personas. Es algo tan hermoso, es algo que te digo que cuando lo experimentas es algo que no quieras retroceder, sino que al contrario quieres conocer más de Dios, para darle la honra y la gloria. Hay muchos que lamentablemente se lucran con los dones que Dios les da para su beneficio, pero déjame decirte que los dones que el Padre te entrega a ti nunca son para nuestro beneficio, son para la gloria de Dios y la honra de Él, para poder, con el amor de Cristo, poder ayudar a otros. Déjame decirte que se siente tan hermoso y tan bonito poder ayudar a los demás y ser útil para el reino de Dios, de poder ser instrumento especial. Yo no sé cuál talento tú tienes, cuál don Dios te ha entregado o te va a entregar. Yo no sé si tú anhelas servirle al Señor de esa forma, o si tú estás siendo transformado y estás sufriendo esta metamorfosis espiritual y tú no comprendías qué estaba sucediendo en tu cuerpo. Ahora tú lo sabes. Solo espera, el proceso pronto va a terminar, dice el Señor. Solo ten paciencia, porque tú estás a punto de escalar a un nivel mayor de espiritualidad, donde la gloria de Dios traerá un peso mayor para tu vida, donde vas a experimentar cosas hermosas. Dice su palabra que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no entendemos, pero que Él nos las mostrará a sus hijos, quienes desean, quienes anhelan buscar su presencia. A muchos les da temor. No tengas temor. Dale libertad al Espíritu Santo. Dile: Padre, yo quiero ser llena de tu Espíritu. Yo quiero ser útil para tu reino. Y yo quiero que en este momento hagamos una oración especial, una oración hermosa, donde si ahorita estás pasando por la metamorfosis espiritual, le pidas fortaleza a Dios para poder pasarla. Y donde tú quizás no conoces a Dios y quizás nunca te ha dado la oportunidad que la voluntad de Él a tu vida sea, en este momento es el tiempo que tú le digas: Padre, yo quiero que tu voluntad se haga en mí. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Padre, en esta hora, Padre, yo te clamo por tus hijos que han escuchado este hermoso mensaje, donde muchos no comprendían, y ahora, Padre, tú les has hablado claro a sus vidas, donde pronto, Espíritu Santo, ellos van a ser transicionados. Si tú estás en este proceso de metamorfosis espiritual, dile: Señor, dame la fuerza para resistir lo que mi cuerpo está sufriendo, lo que mi espíritu está sufriendo. La madre de Jata la basaira. Ahora tú ibas la basuya anda. Ahora el Padre va a hacer una transición, una transformación, algo sobrenatural. Su gloria va a descender a tu vida. Imbolama arriba jato jato sheira. Indolebe suribira basolebe heira. Ahora va a descender una gloria. Sacanda la Indalama revés suribira baba baso leves. Hay un manto que te cubre, dice el Señor. Hay taridados de sarabajo de levesa. Hay una coraza especial, hay un ejército acampando a tu alrededor. En boleme quimajando lemesaira. Dice el Padre: en esta hora borreba tu todo temor se va a tu cuerpo. Oh, tu reme canda la masaira, porque hoy te entrego la fuerza. Birrabato revesaira. Endolemesa, las fuerzas que entrega a Pablo. Y ramaki bajato leves. Porque tú vas a empezar a conocerme más, en conocer mi gloria. Si tú aún no le has abierto su corazón a Cristo, dile: Padre, en esta hora yo te recibo como mi Salvador. Padre, en esta hora quiero hacer tu voluntad. Hoy tu vida va a ser transformada. Viene una transformación, dice el Rey. Esa metamorfosis espiritual, donde tú ahora vas a decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tus sentires espirituales ahora se
se abren. Dones nuevos vienen, dice el Señor. Dones nuevos vienen, dice el Rey. Algo hermoso Dios va a entregar ahora. Y viene una gloria mayor a tu vida, dice el Señor. Ahora, dice, autoridad del reino celestial entrego a tu vida. Y vos porque yo voy a hablar a través de tu boca, yo usaré tus manos, dice el Señor. Fuego en tus manos hay ahora. Una fresca unción a tu vida. Oh, sacándole, ves, hay una gloria, Dios está tocándote. Ay, Dios está poniendo paz a tu corazón. Ya no te preocupes, dice el Señor. Es solamente la transformación espiritual a un nivel mayor de mi gloria. Viene una gloria mayor a tu vida, dice el Señor. Recíbela en el nombre poderoso de Cristo. Oh, gracias, papá. Recibimos tu gloria, Padre. Recibimos tu poder. Gracias por este hermoso mensaje, Padre. Yo sé que ha sido de mucha edificación a la vida de tus hijos. Recuerda, por favor, compartir este video. Recuérdalo, compártalo a tus contactos. Sea de mucha edificación. Suscríbete a nuestro canal. Dale like siempre. Activa la campanita para que las notificaciones caigan a tu teléfono y puedas ser muy bendecido a través de la palabra del Señor. Yo sé que tu vida va a cambiar. No tengas miedo. Es normal tener temor, pero Dios está trabajando en tu temor. Y yo sé que el temor se ha ido en el nombre de Jesús. Tú di, yo seré ese hombre valiente. Yo seré Pablo. Vamos a ser Pablo. Vamos a predominar el reino de Dios en la tierra. El tiempo de los milagros no ha pasado y tú eres un escogido de Dios. Tú eres un elegido del Rey. Dios te bendiga en gran manera. Recuerda siempre, la voluntad de Dios es perfecta. Permite que Dios obre a tu vida. No temas, ni digas, yo no soy digno. Eres digno porque Dios te ha elegido. Dios hace los cambios. Él es tu mejor guía, el Espíritu Santo. Dios te bendiga en gran manera. Espero que se haya sido de mucha bendición. Quiero que por favor me cuentes tu experiencia en los comentarios. Deja tu comentario, yo estaré respondiendo a tu comentario. Cuéntame si estás pasando por una metamorfosis espiritual. Cuéntame tu experiencia para que muchos sean edificados y a través de tu testimonio muchos puedan creer y permitir que la voluntad de Dios se haga a sus vidas. Esto es su canal Cielos Abiertos, donde el Padre y su gloria sobrenatural descenderá a tu vida. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.